Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Comenzamos hoy el capítulo 2 con el tema de gravitación. Hemos dividido el capítulo en 3 módulos, 5, 6, 7, con los siguientes temas. En el módulo 5, la teoría newtoniana de la gravitación. En el módulo 6, el campo de gravitación. Y en el 7, energía potencial gravitacional y potencial gravitacional. Comenzamos con el módulo 5, cuyo tema es la teoría newtoniana de la gravitación. Este tema lo podemos iniciar describiendo lo esencial sobre las leyes de Kepler. Estas leyes, propuestas por Kepler cerca a 1610, propone un conjunto de 3 propuestas que son conocidas como las leyes de Kepler, la primera de las cuales afirma que el movimiento de los planetas alrededor del Sol se realiza en elipses. En estas elipses, el Sol está ubicado en uno de los focos. La segunda ley es conocida como ley de las áreas, y la tercera, la ley armónica, establece una conexión entre el periodo de revolución de un planeta alrededor del Sol y la distancia del planeta al Sol. Consideremos en primer lugar la segunda ley de Kepler. Ya hemos dicho que la primera ley asegura que la órbita de un planeta alrededor del Sol es una elipse con el Sol en uno de los focos. La segunda ley asegura que un planeta que esté en movimiento alrededor del Sol realiza una trayectoria de tal manera que recorre áreas iguales en tiempos iguales. El recorrido para describir las áreas se basa en el radio vector, que es la línea que va del Sol al planeta. Mientras el planeta se mueve en su órbita alrededor del Sol, al llegar al punto C y al alcanzar el punto D, barre una cierta área que hemos llamado en el gráfico A2. Esta posición C y la posición D corresponden a los puntos más lejanos del planeta respecto a la posición del Sol, mientras los puntos A y B corresponden a las posiciones más cercanas en la órbita planetaria. Hemos dibujado las áreas A1 y A2 iguales en magnitud. Lo que la segunda ley de Kepler asegura es que ambas áreas son barridas en tiempos iguales. Vale decir que el tiempo que demora un planeta en ir de C hasta D es lo mismo que el que demora en ir desde A hasta B si las áreas A1 y A2 son iguales. Esto está descrito en la primera línea. A1 igual a A2 y los tiempos de recorrido entre A y B y entre C y D iguales. La conclusión que se obtiene de la segunda ley de Kepler es que, puesto que el arco AB es mayor que el arco CD y sin embargo son recorridos en tiempos iguales, la velocidad con la que el planeta pasa del punto A al punto B debe ser mayor que la velocidad con la que el planeta pasa del punto C al punto D. Ahora bien, la tercera ley de Kepler puede ser utilizada para reafirmar la idea anterior de las velocidades. De acuerdo a la página anterior, la velocidad que un planeta tiene en esta posición, en la que es mínima la distancia entre el planeta y el Sol, es una velocidad mayor que en el lado opuesto de la trayectoria, donde
la distancia entre el Sol y el planeta es la máxima posible. Podemos volver a pensar en esta conclusión si suponemos, primero que todo, un planeta en movimiento en esta zona muy cercana al Sol y completamos la trayectoria como una trayectoria circular, con el propósito de averiguar cuál es la velocidad que el planeta tiene en este punto. Podemos decir la velocidad es 2πr, que es el radio del círculo punteado, sobre el tiempo. Y la tercera ley de Kepler afirma que el cuadrado del período de revolución del planeta alrededor del Sol es una constante, conocida como la constante de Kepler, multiplicada por la distancia que hay entre el Sol y el planeta. Esta distancia r en la tercera ley de Kepler, puesto que las órbitas son en general elípticas, corresponde a la mitad del eje mayor de la elipse, que viene a ser esta línea horizontal. Ahora bien, la eliminación de t del período entre la primera y la segunda ecuación permite escribir una relación para el cuadrado de la velocidad en la que la velocidad del planeta es inversamente proporcional a la distancia entre el planeta y el Sol. La conclusión directa es entonces la siguiente: si B1 y R1 y R1 corresponden al círculo punteado de la izquierda, mientras con el mismo centro que es el Sol, la otra órbita punteada de radio máximo corresponde a R2 y con una velocidad V sub 2, entonces el cociente entre las dos velocidades da R2 sobre R1, que es mayor que 1, lo que implica que B1 es una cantidad mayor que B2. Puesto que B1 queda a la izquierda, la conclusión es la misma que la que obtuvimos anteriormente y dice: la velocidad de un planeta es mayor mientras menor es la distancia del planeta al Sol. Ahora bien, estas tres leyes de Kepler fueron una de las motivaciones fundamentales de Isaac Newton en la construcción de su teoría de la gravitación universal. Hay otra serie de elementos que aparecen en la teoría de Newton, cuáles son las tres leyes de movimiento, también propuestas en su libro sobre los Principia, que contienen la idea básica de fuerza, la definición de inercia, la ley de acción-reacción y posteriormente la idea de la fuerza centrípeta. Estas ideas básicas, junto con las leyes de Kepler, están en la base de la teoría newtoniana de gravitación. Este cuadro que mostramos acá relaciona la física de Kepler con la física de Galileo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la física de Galileo piensa que si hay un proyectil cuyo movimiento empieza en este punto superior y a ese proyectil en un primer caso se le deja caer libremente, pues recorre esta línea vertical negra. Si el proyectil se impulsa hacia la derecha, describirá una parábola. Si la velocidad inicial del proyectil es mayor, describirá una parábola de amplitud mayor. Lo que Newton sugiere es que hay una conexión entre el movimiento de los proyectiles y el movimiento de la Luna, en el siguiente sentido: si desde este punto el proyectil se lanzara con una velocidad suficientemente alta, llegaría entonces a recorrer permanentemente la curva punteada por encima de la superficie de la Tierra sin nunca tocar esa superficie. Lo que Newton está proponiendo en este caso entonces es que el movimiento de los proyectiles es de la misma familia que el movimiento elíptico que un cuerpo puede
realizar alrededor de otro, como es el caso del movimiento elíptico de la Luna alrededor de la Tierra. Con esta elaboración, Newton hace una síntesis entre la física terrestre galileana, física de proyectiles, y la astronomía de Kepler, que es la astronomía de los movimientos planetarios. La idea esencial que pervade toda esta propuesta newtoniana es la de que una sola acción es responsable tanto del movimiento de los proyectiles como del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Y en general, una sola acción es responsable del movimiento de los planetas que tienen como centro de sus elipses el Sol. Decimos entonces con Newton que el Sol es la fuente de una fuerza gravitacional que domina y hace mover los planetas a su alrededor, y la Tierra es el centro de una fuerza también gravitacional que hace mover a su alrededor la Luna y gobierna simultáneamente el movimiento de los proyectiles. La propuesta de Newton, que fue publicada finalmente en su gran libro Los Principia en 1687, tiene entonces la siguiente estructura. Cualquier pareja de masas M1, M2 se atraen entre sí con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las dos masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las masas M1 y M2. La masa M1 atrae a la masa M2. Esa fuerza es la que aquí llamamos fuerza F2.1, F1.2, una pareja de fuerzas, mientras la masa M1 atrae a la masa M2, recíprocamente la masa M2 atrae a la masa M1, y las dos fuerzas son iguales en magnitud, pero tienen signos diferentes. En cualquiera de los casos, y cualquiera sea la pareja de masas de que se trate, la fuerza de gravitación entre una y otra partícula es una fuerza atractiva. Es lo que significa este menos U sub R, donde U sub R es un vector unitario que va dirigido de la masa M1 a la masa M2. La fuerza que la masa M1 ejerce sobre la masa M2 es una fuerza atractiva en dirección contraria a U sub R. La constante que aparece en la ley de gravitación universal fue determinada años después experimentalmente y usando experimentos de laboratorio por Henry Cavendish, quien obtuvo para la constante un valor de 6,67 por 10 a la menos 11. La fuerza que un sistema de partículas M1, 2, 3, 4 y 5 ejercen sobre una partícula M de prueba es igual a la suma de la fuerza, de las fuerzas que cada una de las partículas ejerce sobre la masa de prueba. Esta expresión entonces para la fuerza total que una colección de partículas ejerce sobre una masa se expresa como una sumatoria. Si de lo que se trata es no de una colección de partículas puntuales, sino de una distribución volumétrica de masas. También puede ser una distribución superficial, también puede serlo una lineal. La fuerza que la distribución M mayúscula ejerce sobre la masa M minúscula de prueba colocada en el punto R está dada por la constante de Cavendish, la masa de la partícula y una integral sobre la masa
de la distribución. Con estas anotaciones es suficiente para realizar los primeros y más simples cálculos basados en la teoría newtoniana de la gravitación. Vamos a proponer algunos cálculos sencillos. El primero, referente a la noción de peso. La propuesta de Newton es que lo que denominamos en la física pre-newtoniana peso es exactamente la fuerza de gravitación que la Tierra ejerce sobre m. En este caso, m minúscula es la manzana de Newton. La fuerza que la manzana ejerce sobre la Tierra, de acuerdo a la teoría de Newton, es exactamente igual en magnitud y de sentido contrario. Veamos entonces a qué conduce la idea newtoniana de que el peso de la manzana corresponde a la fuerza de gravitación que la Tierra ejerce sobre ella. Es lo que dice esta primera línea, que no hace otra cosa que expresar la fuerza de atracción entre la Tierra y la manzana. Factorizando m minúscula y teniendo en cuenta que la manzana está siempre en condiciones normales bastante cerca de la superficie terrestre, es decir, la distancia r minúscula entre el centro de la Tierra y la manzana es básicamente igual al radio de la Tierra, podemos entonces escribir r mayúscula al cuadrado, con lo que este paréntesis resulta ser una constante. Está la constante de Cavendish conocida, la masa de la Tierra que es fija y el radio de la Tierra conocido, que es 6.370 kilómetros. Lo que la física anterior a Newton conoce como el peso, que Newton asegura que es sencillamente fuerza de gravitación, es m por g. De manera que en esta expresión se puede deducir que la aceleración g de gravedad que cerca a la superficie terrestre tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esta aceleración es la aceleración de caída libre, conocida también como la aceleración de gravedad. Si esta aceleración de gravedad tiene un valor del orden de 9,8, conocemos el radio, conoce desde la época de los griegos, y el valor de la constante de Cavendish, es posible entonces determinar, como lo hizo Newton por primera vez, la masa de la Tierra, 5.96 por 10 a la 24 kilogramos. Ahora, en la tercera ley de Kepler aparece una constante que vamos a determinar. Primero que todo, consideremos una vez más la fuerza entre una masa m mayúscula y otra masa m minúscula. Y pensemos que se trata de un planeta de masa m minúscula que se mueve en aproximación circular alrededor del Sol de masa m mayúscula. R minúscula da la distancia promedia entre el planeta y el Sol. Fuerza gravitacional causando un movimiento uniforme, circular uniforme, puede entenderse como una fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta mv cuadrado sobre r, donde la velocidad, puesto que hemos aproximado a movimiento circular, tiene la forma de circunferencia 2πr sobre el período al cuadrado, de donde es posible obtener un valor para la constante de Kepler, que es 4π2 sobre gm. Si en el último término de esta línea reemplazamos t utilizando la tercera ley de Kepler, podemos obtener finalmente el valor de la constante k, que es una constante que es la misma para el movimiento de cualquier planeta
alrededor del Sol, puesto que el único factor de masa que aquí aparece es la masa del Sol. Sea que el movimiento del planeta corresponda al de Júpiter, Marte, la Tierra o Saturno, la constante va a ser siempre la misma. Naturalmente, si se trata del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra o de las lunas de Júpiter alrededor de Júpiter, puesto que esta es la masa central que gobierna el movimiento, va a tenerse un valor diferente de la constante de Kepler según sea el centro del movimiento. Pero de todas maneras, si se trata del movimiento de las lunas de Júpiter, siendo esta la masa de Júpiter, K para las lunas de Júpiter será la misma para todas ellas. Como un tercer caso de cálculos simples, propongamos la evaluación de la masa del Sol. De la página anterior sabemos cuál es el valor de la constante de Kepler. Y utilizando la tercera ley de Kepler, T2 igual a KR3, podemos entre ambas ecuaciones, al eliminar K, obtener el valor de la masa del Sol. Este valor de la masa del Sol puede ser calculado si se utiliza el valor, por ejemplo, de los parámetros de la Tierra alrededor del Sol, que son período, 1 año, distancia de la Tierra al Sol, 150 millones de kilómetros, y el valor conocido de la constante de Cavendish en el sistema MKS. Esto permite un cálculo de la masa del Sol que da cercano a 2 por 10 a la 30 kilogramos. Ahora bien, un cuarto cálculo permite demostrar la ley de las áreas. Este dibujo corresponde a una porción del que habíamos visto al comienzo cuando trabajábamos las leyes de Kepler, y dice: un planeta se mueve alrededor del Sol tangencialmente con una velocidad v y con una distancia desde la posición del Sol r vector. Es posible calcular, utilizando r y masa por velocidad, el valor del vector de momento angular L, definido como r cruz p. Resulta, como lo vamos a probar a continuación, que la rata de cambio del área es una constante. Vale decir, áreas recorridas, áreas iguales recorridas en tiempos iguales. ¿Cómo hacer el cálculo? Sencillamente, tomemos en cuenta qué es el torque. La fuerza de gravitación terrestre, F, ejerce un torque sobre cada uno de los planetas que se mueven alrededor del Sol, dependiendo de el valor del vector r, que se puede escribir como su módulo por su vector unitario. El término siguiente, entre paréntesis, contiene la ley de gravitación universal de Newton, y el producto vectorial entre los dos vectores U sub r y U sub r vectorialmente da un 0, lo que significa que el torque, que es siempre definido como el cambio con el tiempo del momento angular, es entonces 0, por lo cual el momento angular L es una cantidad independiente del tiempo. Independiente del tiempo el vector de momento angular, que es un vector perpendicular al plano que contiene a R y V, significa que si esta dirección se mantiene fija en el tiempo, entonces se mantendrá fija en el tiempo la orientación del plano de la órbita del planeta alrededor del Sol. En segundo lugar, el cálculo del área pequeña pasa por una evaluación que la da la geometría vectorial, de acuerdo a la cual el módulo de este elemento diferencial de área es el valor absoluto de R cruz
diferencial de R. Y este diferencial de R, de acuerdo a la definición de velocidad, es v de t. En consecuencia, dividiendo toda esta ecuación por diferencial de tiempo, se obtiene la siguiente ecuación: dA de t igual a R cruz B módulo sobre 2, pero el R cruz B es L sobre M, y L es una constante, 2M es una constante, de manera que el cociente dA de t es una constante. La consecuencia directa es, por integración, área es una constante multiplicada por el tiempo. Un valor a sub 1 de un área, un valor a sub 2 de un área, dividido sobre tiempos que sean iguales, da una constante, lo que significa que la teoría de Newton de gravitación universal contiene una ley, que es exactamente la ley de Kepler, de acuerdo a la cual áreas iguales son barridas por el planeta en movimiento alrededor del Sol en tiempos iguales. Y una última predicción de la teoría de Newton de gravitación es la existencia de movimientos adicionales respecto a los que habían sido estudiados por Kepler. Recordemos que la primera ley de Kepler asegura que el movimiento de los planetas alrededor del Sol se realiza en elipses. Lo que añade la teoría newtoniana de gravitación es que en general el movimiento de los cuerpos unos alrededor de otros, y en particular movimientos de cuerpos alrededor del Sol, se realizan a lo largo de curvas más generales que las elipses, que son las que se conocen como las cónicas. Elipses, parábolas, hipérbolas. Solo las elipses dan lugar a trayectorias cerradas, que son las de los cometas, asteroides, satélites. Mientras hay órbitas abiertas, que pueden ser parábolas o pueden ser hipérbolas, y que corresponden a los casos de cometas no periódicos. El caso más conocido de un cometa periódico, que fue estudiado por primera vez en la misma época de la teoría de gravitación, fue el del cometa Halley, siendo Edmund Halley quien predijo por primera vez su retorno después de haber descubierto la presencia de un cuerpo que orbitaba el Sol cada 76 años. Con esto terminamos el módulo 5, después de cuya lectura el estudiante deberá estar en capacidad de responder a las siguientes preguntas.